Vamos a agarrar o a tomar un versículo más que está en el capítulo 11, versículo 1, porque verdaderamente es la continuación de todo este pensamiento de Dios. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿cómo usar mi libertad cristiana? ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes son libres en Cristo Jesús? Somos libres en Cristo Jesús. Vamos a orar para poner esta poderosa palabra en las manos de Dios y que Él haga efecto donde Él quiere hacer que haga efecto. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que seas tú el que prepare la tierra de nuestros corazones y tú siembres tu semilla y tú la hagas germinar en el corazón donde tú quieras hacerla germinar. Padre mío, pedimos una tarde de salvación, una tarde de conversión, una tarde de fortaleza, de liberación, en el poderoso nombre de tu Hijo amado. Señor, te pido una vez más, junto a mis hermanos, que me uses una vez más para tu gloria y que me ayudes a no decir nada que esté fuera de la voluntad tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, así dice el Señor en esta tarde. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 23 al 33 y capítulo 11, versículo 1. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y termina diciendo el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, Agustín de Hipona, y si ustedes han oído, porque se habla mucho de él aún hoy en día, Agustín de Hipona fue un teólogo muy reconocido que vivió alrededor del siglo III y IV de la era cristiana. Y en uno de sus escritos, titulado Ama y haz lo que quieras. Fíjese esa frase, la voy a repetir. Ama y haz lo que quieras.
Él escribió, hermanos, algo muy importante sobre el tema de la libertad cristiana y la responsabilidad moral. Para él, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en elegir lo que es bueno y justo conforme a la voluntad divina. Así, hermanos, el amor se convierte en la guía que nos orienta en nuestras decisiones y nos hace responsables de nuestros actos ante Dios y ante los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y buscar su voluntad nos llevará a desear lo que es bueno y agradable a sus ojos. Al amar a Dios de todo corazón, hermanos, nuestras acciones reflejan su amor y nuestro deseo será hacer lo que a Él le agrada en todo momento. Iglesia, si algo nosotros debemos llevarnos hoy de aquí, es que el Señor nos dice que hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Háganlo todo para la gloria de Dios. En esta tarde, el Señor nos enseña 3 principios para usar nuestra libertad cristiana. Principio número 1. El Señor nos ordena a buscar el bienestar de los demás. Es una orden. Buscar el bienestar de los demás antes que el nuestro. Primera de Corintios, vaya ya a su Biblia, por favor. Si no trajo la Biblia, ahí está en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo habla aquí, hermanos, en estos 2 versículos que acabamos de leer, de lo que no edifica. La labor de edificar es siempre algo que uno hace por los demás. El ser humano, por naturaleza, somos los seres humanos egoístas. Somos egoístas. Es la naturaleza caída en la cual estamos. Y el egoísmo es una conducta de excesivo apego al bienestar propio y que descuida el de los demás. Las personas egoístas son aquellas que únicamente piensan en sí mismas y apenas dedican esfuerzos o atención a las necesidades ajenas. La palabra de Dios nos ordena en diferentes partes que debemos buscar con todo nuestro corazón, y a veces tenemos que esforzarnos, porque ya hemos hablado que la naturaleza de nosotros es egoísta, tenemos que esforzarnos. Por eso la vida cristiana se vive por fe y no por sentir. Si el Señor me dice haz esto, hazlo. No, es que no siento. Ustedes saben que hoy en día esta generación es todo yo siento, es que no siento, es que no. Yo oigo esa palabra mucho, pero la vida cristiana no es yo siento. A veces sientes, a veces no sientes, pero si lo dice la palabra, obedécelo. Obedécelo. Siempre, hermanos, que nosotros obedecemos a Dios, nunca fallamos. Jamás fallamos. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 2. Nos dice que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo
en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir? O más dichoso, o más bendecido es dar que recibir. Las personas, hermanos, más tristes de este mundo son las que no dan. Son las personas egoístas. Cuando tú das, te pareces más a Dios. Te pareces más al Señor. Porque el Señor dio lo mejor a su Hijo. Y el deseo de Dios es que nosotros lo imitemos. Nuestro Señor Jesús contó una historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Hermanos, que nos ilustra exactamente lo que Él nos dice aquí en 1 Corintios 10, 24. Cuenta nuestro Señor en su palabra que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote pasó de largo. Asimismo un levita, estos eran líderes del pueblo. Se supone que sean ejemplos del pueblo. No, ellos pasaron de largo. Dice que el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole medio muerto ahí, pasó de largo. Pero un samaritano, que ellos eran odiados por los judíos, dice que iba de camino y vino cerca de él y viéndole, dice la palabra de Dios, que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y mire la pregunta del Señor: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, hermano. Nuestro Señor resumió los 10 mandamientos en 2. Y uno de ellos dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. El amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Romanos 13:10 nos dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley, es el amor. La labor de edificar es siempre algo que uno hace por otros. Que uno hace por otros. El beneficio no es para nosotros, es para los demás. Pablo enseñó a los corintios que el amor y la búsqueda de la paz llevan a la edificación mutua.
A veces buscamos muchos dones, ¿verdad?, en la iglesia. Se nos olvida el amor. El amor está por encima de todo. Es el más importante. Si no hay amor en una iglesia, no hay nada. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, dice que el conocimiento envanece. Podemos saber mucha Biblia, mucha palabra, pero el amor edifica. El amor edifica. Principio número 2. Veamos un caso de abnegación por amor al hermano o a la hermana. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 27 al 30, dice: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Eso pudiéramos decir. Ellos tenían libertad, ¿verdad?, para comer la carne. Y entonces esta pregunta puede ser una pregunta egoísta. Dice, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con libertad, con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Aquí lo que nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos, era que cuando alguna persona no creyente invita a algún hermano a comer a su casa y otro hermano está allí presente y declara que la carne que se ponía en la mesa para el consumo había sido sacrificada a los ídolos, lo correcto era abstenerse de consumir esa carne por causa del hermano que lo declaró. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para no herir la conciencia del hermano y para que no confundiera tu consumo de carne con la idolatría, con la adoración a los ídolos. Hoy en día es verdad que no tenemos problemas de consumo de carne sacrificada a los ídolos como lo tenían ellos, los hermanos de la iglesia de Corintios en aquella época. Pero hermanos, el principio espiritual es el mismo. Es el mismo. Por ejemplo, hoy en día, en muchos círculos o para muchos círculos cristianos, se prohíbe la música secular de cualquier tipo. De cualquier tipo. Ellos piensan o dicen que toda la música secular es del diablo. ¿Usted no ha oído eso? Que toda la música, estoy diciendo toda la música secular es del diablo. No importa el ritmo. Estoy hablando fuera de la iglesia. No importa el ritmo, bachata, quebradita, lo que sea, que escuchen. Pero la verdad es que no toda la música secular es mala. Hay música secular que no dice cosas malas, sino al contrario, dice cosas buenas. Y si somos sinceros, hay música romántica muy bonita que usted se la puede cantar a su esposa, por ejemplo, o a su novia, y no dice cosas malas, no te incita al pecado. Pero aquí viene el principio espiritual de lo que nos está hablando la palabra de Dios. Si usted invita a algún hermano a su casa y este hermano o hermana
tiene una convicción fuerte de que toda la música secular es mala, no se le ocurra poner, por ningún motivo se le ocurra poner música secular en ese momento para no herir la conciencia del hermano o la hermana. Si lo hacemos, ya no andamos en amor. Y esto, hermanos, aplica para otras cosas que usted tiene convicción bíblica, pero escuche, usted tiene convicción bíblica sin sacar los textos fuera de contexto, sino que verdaderamente usted tiene convicción bíblica de que no es pecado, pero para el hermano o la hermana que no ha llegado a ese punto, a esa madurez, vamos a decir, ¿verdad? Es pecado para ellos. Si tenemos nosotros que desagradar a alguien, fíjense que como el amor se aplica en todo lo que estamos hablando. Si nosotros tenemos que desagradar a alguien, desagradémonos a nosotros mismos. Es mejor abstenerse que herir la conciencia del hermano o la hermana por quien Cristo murió y servirle de tropiezo. Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Eso nos dice el Señor. Continúa diciendo, ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Romanos capítulo 14, versículo 21 nos dice claramente, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es que es algo grande para Dios, la hermandad. Su hermano o su hermana no es cualquier cosa. Somos una familia verdadera y una familia eterna, hermano. Desde aquí ya somos salvos, ya somos familia, ya vamos a estar en el cielo. Desde aquí. De aquí para el cielo, hermano, no para ninguna otra parte. Aquellos que hemos sido salvos, redimidos por la sangre de Cristo, por la gracia de Dios, usted tiene la salvación asegurada. Pero sí ha sido salvo verdaderamente. Qué hermosa promesa. Principio número 3. Haga todo para honrar a Dios. Todo. Haga todo para honrar a Dios. Primera de Corintios 10, 31 al 33 y el capítulo 11, 1 dice así. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que les dije al principio que se grabaran? Si se van a grabar algo del mensaje, es esto. Háganlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjese, ni a la gente del mundo, porque somos carta abierta, hermanos. La gente nos está observando, la gente está cansada de tanto fufufu, cha, tantas cosas. No, la gente quiere ver el cristianismo en acción. Un testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Eso tiene poder. Tu testimonio, una vida en Cristo, un testimonio puro, una vida que vive en santidad, no perfecta, hermanos. No se dejen engañar por el enemigo. Ay, tú hiciste esto y mira que eres cristiano. No, te estoy hablando de un estilo de vida. El estilo de vida del cristiano debe ser en santidad, seguir al Señor en todo lo que Él dice, para no servir de tropiezo.
Como también continúa diciendo, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Es la entrega del apóstol Pablo. Qué entrega tan tremenda. Sino el de muchos, para que sean salvos. No podemos serle tropiezo a nadie, ni a los judíos ni a los gentiles. Fíjese, al mundo, ni a la iglesia de Dios. Nosotros no podemos ser tropiezo a nadie, al contrario. Debemos ser ese canal de bendición donde muchos puedan glorificar a Dios y venir a Él. ¿Qué significa que hagamos todo para la gloria de Dios? Hay solo dos maneras de vivir en este mundo. Solamente dos. No hay 3, no hay 4, no hay 5. Solamente hay 2 maneras de vivir en este mundo. Una es honrando a Dios y la otra es deshonrándolo. Vivir honrando a Dios es vivir para su gloria, es vivir bajo sus preceptos, es amar su palabra y sobre todo, hermanos, obedecerla. Porque de nada sirve que usted sepa mucha palabra y no la obedezca. De nada sirve que usted lea todo el día, se sepa la Biblia y no lo obedezca. Es preferible que usted se memorice un solo versículo y lo obedezca. Lo viva, lo ame, lo predique. Uno solo. Que se conozca toda la Biblia y no aplique nada. La otra forma de vivir es deshonrando a Dios. Esa es la otra forma. Vivir deshonrando a Dios es vivir haciendo, pensando y hablando todo lo que a Dios le desagrada. Hermanos, recuerdo cuando yo era un joven recién convertido a Cristo. Ya han pasado unos cuantos años. Y trabajaba yo en una universidad donde la tentación, hermanos, era el pan de cada día. Las 8, las 9, las 10 horas que trabajaba ahí, desde que comenzaba hasta que terminaba en esa universidad, era la tentación, era el pan de cada día. Y un día, en mis luchas como joven cristiano, le dije al Señor, Señor, no puedo más. Creo que voy a caer en esta tentación. No puedo más. Es demasiado fuerte. Todo el día. Y las tentaciones son demasiado fuertes. Ese día me tocó tomar el almuerzo, como siempre, normalmente los que trabajamos 8 horas, pues a la mitad de las 4 horas tenemos lo que le dicen el lunch aquí o el almuerzo. Hermanos, y me fui corriendo a mi auto o a mi carro y abrí mi Biblia. Y la abrí así al azar. Y me salió esta santa escritura. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí. Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos, me dijo el Señor ahí en ese momento. Y esa palabra tan poderosa fue como una flecha espiritual que vino del cielo directamente a mi corazón, que rompió toda tentación que yo sentía en ese momento. En ese momento, hermanos, yo sentí libertad, sentí gozo, sentí nueva fuerza, sentí paz, sentí descanso en el Señor, en mi Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios tiene poder. Me di cuenta que de allí en adelante no debía vivir más para satisfacer mis deseos egoístas, sino los deseos
puros y santos de Cristo, el cual me amó y se entregó por mí en la cruz. Hermanos, hice mías, como yo deseo, que usted haga suyas en esta tarde las palabras que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo no vivo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¡Qué poder, hermano! Solo Cristo puede cambiar una vida. Solo Él puede romper las cadenas del pecado. Solo Él puede traerte de las tinieblas a esta luz admirable, hacerte un hijo, una hija de Él. Solamente Cristo lo puede hacer. No hay poder más grande sobre esta tierra que el poder de Dios. Hermanos, nada de lo que nosotros los hijos de Dios hacemos y decimos debe impedir la relación con que nuestros hermanos vayan a Dios. Nada de lo que nosotros hacemos debe impedir esa relación. Nada. Recuerde que la vida cristiana no significa que porque una persona tenga 80, 90 años y el Señor lo salvó la semana pasada, esa persona es un bebé y usted tiene 30 años, pero el Señor lo salvó a usted cuando tenía 15, 18 años. Usted es maduro en la fe. Bueno, se supone que lo sea. Se supone que lo sea. Y yo no le puedo a esa persona anciana servir de tropiezo en nada. Póngase usted a pensar. Si Cristo lo salvó y lo dejó aquí en esta tierra, ¿fue para qué? ¿Para que se hiciera rico? No. ¿Para que disfrutara la vida? No. No hay nada malo en eso, pero eso es secundario. Eso viene si el Señor se lo quiere dar. Se lo quiere dar, pero ese no es el propósito primero. No, mi hermano. El Señor lo dejó aquí, la dejó aquí para que usted sea testigo de Cristo en todo momento. Para que usted sea un canal de bendición, para que muchos vengan al conocimiento de las tinieblas, el conocimiento de Cristo. Para eso el Señor nos dejó. Si no, nos hubiese llevado como se llevó al ladrón en la cruz en la última hora. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor. Pero a usted no, a usted lo dejó aquí para que sea un instrumento de su gloria. Y no solamente en la iglesia, mi hermano. Somos ministros de Cristo donde quiera que estamos. Cualquier trabajo que usted hace, allí está usted. Debe trabajar para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ser tropiezo a mi hermano. Fíjese hasta dónde llega el sacrificio cristiano. Hasta allí. El principio espiritual es el mismo. Si la comida, si la bebida, si la música le es ocasión de caer y de apartarse de Dios, a mi hermano o a mi hermana no comeré, no beberé, no oiré música secular y no haré nada delante de estos hermanos que hiera sus conciencias por amor a Cristo y por amor a ellos. No lo haré.
¿Que el Señor me va a llamar a mí a cuentas? Sí, claro que sí. Por todo lo que nosotros hagamos, nos va a llamar a cuentas. Pastor, ya no para condenación, eso lo sé yo, eso es indiscutible. Pero sí por nuestro comportamiento. Porque el Señor nos ha llamado verdaderamente a ser sus testigos. La libertad cristiana es lo contrario al libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Libertad cristiana significa que somos libres de la esclavitud del diablo y de las prácticas, oiga bien esta palabra, prácticas pecaminosas para vivir y complacer a Dios en todo lo que nosotros decimos y hacemos. Romanos 6:18 nos dice, y libertados del pecado, eso pasa cuando el Señor los salva, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, ya no de Satanás, de la justicia. Amigo o amiga que me escuchan en esta tarde, ¿sabías tú que el libertinaje es vivir esclavos al pecado y a Satanás? Por eso a veces puede ser que muchos, porque yo estuve ahí, por eso sé lo que estoy hablando. Yo quiero dejar este vicio, quiero dejar hacer esto, pero es que me encuentro, siempre lo vuelvo a hacer. Una semana pasa y vuelvo otra vez a hacerlo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque estás esclavo al pecado y al diablo. Eso lo dice la Biblia claramente. Y hasta que Cristo no rompa las cadenas que tienes, cuando recibas a Cristo, Él rompe las cadenas. Te hace libre para poder servir al Señor. Nuestro Señor Jesús hizo algunas declaraciones fuertes, pero que son verdaderas, y que las hizo para dar a conocer su verdad. Usted sabe que cuando una persona ama, te dice la verdad, así sea dura, ¿verdad que sí? O usted quiere a alguien que no le diga la verdad y que le pele así los dientes para tenerlo, pero por dentro le está mintiendo. No. Usted quiere la verdad si sea cruda. Porque eso es amor verdadero. Y eso es lo que hace el Señor en su palabra, hermanos. Por eso hay ya muchas personas que no te predican todo el consejo de Dios, sino que te agarran la parte solamente buena. Y la parte esa buena, bueno, toda la palabra es buena, lo que estoy diciendo. Pero hay versículos que son difíciles porque el Señor también nos corrige. Pero esa parte donde Dios no te está corrigiendo como buen padre que es, porque dice la palabra que el que Él ama, Él lo disciplina, entonces ellos lo disfrazan también, para que tú estés bien ahí sentadito. Pero hermano, usted quiere la verdad. Porque el Señor dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad del Señor es lo único que te hace libre. Nada, ni filosofía, ni cuentos de hadas, nada, ni chisme, nada de eso te hace libre. Ni el consejero, nada de eso te hace libre. Eso te pasa pañitos para refrescarte y calmar la conciencia, pero el único que te puede hacer libre es Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo liberta. Mucha gente en este mundo dice que todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado eso mucho en las redes? Todos somos hijos de Dios. Líderes espirituales, todos somos hijos de Dios. ¿Es eso verdad?
Eso no es lo que dice la Biblia. Las Sagradas Escrituras, hermanos, ellas nos dicen que están los hijos del diablo y los hijos de Dios. Claramente. Jesús le dijo a un grupo de hombres que se creían mejores que los demás en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así se lo dijo el Señor. Si practicamos, oiga bien esa palabra, por eso digo, practicar es una cosa y caer por error es otra. Si practicamos el pecado abiertamente y no nos duele pecar, somos hijos del diablo y los deseos de nuestro Padre, eso queremos hacer. Si en su corazón no hay una lucha, porque el verdadero cristiano tiene una lucha desde que Cristo lo salva, tiene una lucha hasta que deje este cuerpo. Tiene una lucha, pastor, como una prueba que yo sé que soy cristiano. Bueno, que cuando pecas, no que no peques, que cuando pecas te duele pecar. Y lloras, y gimes, y no puedes estar tranquilo. Y depende del pecado que cometas, trasnochas, orando, buscando perdón del Señor. Pero si usted no siente nada, usted viene a la iglesia y no siente nada y usted no es verdadero cristiano. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita recibir a Cristo para que Él lo cambie verdaderamente y usted pueda disfrutar la vida eterna verdaderamente. Cuando usted cierre sus ojitos aquí, usted los va a abrir en la gloria eterna. Pero si no, usted lo va a abrir en la condenación eterna. Si verdaderamente nosotros deseamos en nuestros corazones ser hijos de Dios, como dice la Biblia, tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios y venir, como decía, en arrepentimiento genuino y fe verdadera en Jesús, el Hijo de Dios, que es el único que puede reconciliarnos con Dios el Padre y hacernos verdaderamente hijos de Dios. Por eso, hermanos, no se confunda muchas veces. Dice, bueno, pero ¿por qué ustedes no hacen un llamado al frente y esto y lo otro, hermano? Hay gente, no siempre, pero hay gente que viene y llora y se está viendo como que es arrepentimiento, pero no lo es. Eso solamente lo sabe Dios. Muchas veces se está llorando por el fuego del pecado, el fuego de la prueba que se está pasando, pero no es un arrepentimiento genuino. ¿Cómo sé yo que es un arrepentimiento genuino? ¿Cómo lo sé? Hermanos, hay fruto, hay un cambio, hay un hambre de leer la palabra, un hambre de pedirle perdón a todo el mundo que le he fallado, un cambio radical en tu vida, total. Oras, te congregas, no te pierdes un culto, quieres estar, eres el primero que está ahí. Ahí hay un cambio verdadero. Y ese cambio es permanente y nos podemos enfriar y nos podemos entristecer, claro que sí. La vida cristiana es así, pero no cae, hermano. Esa persona no cae totalmente. Y para eso estamos nosotros los hermanos, para fortalecernos los unos a los otros. Pero no podemos vivir un cristianismo ficticio. Venir a la iglesia, hermanos, estar en la iglesia 30 años, la iglesia no salva. La religión no salva. La educación no salva. Solamente Cristo salva. Debemos arrepentirnos aquellos que no hemos venido todavía al Señor y recibir a Cristo como tu Salvador. Piensa en eso profundamente en esta tarde al salir de aquí, si no, verdaderamente tú te revisas. ¿Soy cristiano verdaderamente? La palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay falla.
Ay, es que yo pequé. No, no estoy hablando de eso. Todos pecamos. Es que, como decía, es que tú tienes un deseo de servir a Dios. Es que tú quieres un cambio, tú te has tenido un cambio, tú has tenido un encuentro con el Señor poderoso. Y eso ha cambiado tu vida radicalmente. Y no mires la perfección, sino mira a Cristo. Ese es tu Salvador. Amén. Oremos. Padre, se ha predicado tu santa palabra, divina, santa, poderosa. Te pedimos, Señor, que tu santa semilla haya caído en los corazones, donde tú quieras que haga efecto, y que tú la selles de una manera poderosa. Que tú salves a aquel que no ha tenido una relación contigo verdadera. Porque estamos hablando, Señor, verdaderamente de vida o muerte. Pedimos, Señor, que tú traigas convicción de pecado profunda, Señor, y que tú abras los ojos. Como dijiste en tu palabra, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permite, Señor, tú hagas el milagro de salvación en aquel que todavía no te conoce. Y en nosotros, tus hijos, Señor, permite que andemos como es digno de la vocación con que nos has llamado, sirviéndote, amándote, buscándote, ayudándonos los unos a los otros, preocupándonos los unos por los otros en amor. Trae unidad a tu iglesia cada día más y agrega tú todos los que tú quieras que sean salvos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, en este momento y a pedir